¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tengo para ustedes un nuevo video. Vamos a seguir trabajando con el tema anterior y vamos a tener entonces para hoy torca y aceleración angular. Vamos a mostrar ahora varios ejercicios que nos van a poder ayudar a solventar todas las dudas que podamos tener con el tema. Entonces, sin más, vamos por él. Muy bien, vamos a seguir con nuestro tema entonces de torca y aceleración angular. Y vamos a intentar ahora resolver varios ejemplos que nos van a permitir solventar las dudas que podamos tener con el tema y tratar de aclarar algunos o de pulir los elementos que no hayan quedado completamente claros. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. El problema dice así, ejemplo número 1. Un cascarón esférico tiene un radio de 1.88 metros. La aplicación de una torca de 960 Nm le imparte una aceleración angular igual a 6.23 radianes sobre segundo cuadrado en torno a un eje que pasa por el centro del cascarón. Calcule la inercia de rotación del cascarón en torno al eje de rotación y la masa del cascarón. Entonces, vamos a necesitar algunos datos importantes, ¿sí? Primero, nos dan el radio del cascarón de 1.88 metros, nos dan la torca de 960 Nm y nos dan la aceleración angular del cascarón esférico. Es de notar que también nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto es un cascarón esférico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros tener alguna expresión que nos permita calcular la inercia. Primero, trabajemos con la expresión de torca y aceleración angular. Nosotros sabemos que la torca es igual al producto de la inercia y la aceleración angular. Así de esto entonces, como el problema me pide primero la inercia de rotación, nosotros podemos despejar de esta fórmula el valor de la inercia y obtener entonces que la inercia, ¿sí? O el momento de inercia es igual a la división entre la torca y la aceleración angular. Así entonces, si nosotros ingresamos datos, porque tenemos datos a la mano, tenemos la torca que son los 960 Nm dividido la aceleración angular que son de 6.23 radianes sobre segundo al cuadrado, y entonces si nosotros calculamos eso obtendríamos que la inercia de acuerdo a estos datos es de 154.09, ¿sí? Y las dimensionales, vean que como nosotros tenemos newtons metro aquí y tenemos radianes sobre segundo cuadrado, podemos cancelar algunas dimensionales y vamos a tener que esto es kilogramo por metro al cuadrado. Tenemos entonces la dimensional de la inercia. Ahora, ¿qué otro dato me pide el problema? El problema necesita que nosotros calculemos la masa del cascarón. Para eso nosotros tenemos que utilizar la tabla de inercias de cuerpos sólidos conocidos. Tenemos aquí los momentos de inercia para un cascarón o un aro, para un cilindro sólido, para una placa rectangular, para una barra delgada, para una barra larga delgada, ¿sí? Para una esfera sólida, y aquí tenemos para un cascarón esférico. Este está en momento de inercia. Si nosotros acercamos, nos damos cuenta que el momento de inercia para un cascarón esférico delgado, ¿sí? Alrededor de un eje que pasa por su centro es igual a 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar esta expresión para poder determinar el valor que el problema me está pidiendo. Vimos entonces que la inercia, el momento de inercia de nuestra esfera, ¿sí? Es igual a 2/3 de la masa multiplicado por el radio al cuadrado. Si nosotros ya conocemos el valor de la inercia, que es de 154.09 kilogramos metro cuadrado, entonces nosotros de esta expresión podemos despejar el valor de la masa y obtendríamos que la masa sería 3 veces la inercia dividido, ¿sí? 2 veces el radio, solo que es el radio, ¿sí? R, al cuadrado. Si nosotros ingresamos datos en esta expresión, nosotros tendríamos entonces 3 veces la inercia, ¿sí? ¿Y cuánto es la inercia? Pues la inercia es lo que acabamos de calcular, que son los 154 kilogramos metros al cuadrado, dividido el valor de 2 veces el radio al cuadrado. ¿Y conozco el radio? Sí. El problema me da el radio de la esfera, del cascarón esférico, que es de 1.88 metros, y todo esto elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, nosotros podemos entonces obtener inmediatamente el valor de la masa, porque la masa sería igual, ¿sí?, al resultado de esto, pero dimensionalmente nosotros tendríamos aquí
kilogramo, y aquí tenemos metro cuadrado y metro cuadrado, anulamos y obtendríamos nuestra respuesta finalmente entonces en kilogramos. Si calculamos eso nos da el valor de la masa de 65.36 kilogramos. Y entonces tenemos el resultado de los datos que el problema nos pedía: la inercia de la esfera, ¿sí? Y el valor de la masa de ese cascarón esférico. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 2. Muy bien, nuestro ejemplo número 2 dice: sobre una polea que tiene una inercia de rotación de 1.14 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado y un radio de 9.88 centímetros, actúa una fuerza aplicada tangencialmente a su borde, que varía con el tiempo, según F igual a 0.496T más 0.305T cuadrado, donde F está en newtons y T está en segundos. Si la polea estaba inicialmente en reposo, halle la velocidad angular 3.60 segundos después. Muy bien, tenemos entonces datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la inercia de la polea. La inercia es igual a 1.14 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos metros al cuadrado. Y también tenemos aquí que el radio de esa polea es de 9.88 centímetros, que es un equivalente a 0.0988 metros, ¿sí? También tenemos una fuerza que varía con el tiempo según 0.496T más 0.305T al cuadrado, ¿sí? Que está dada en newtons. Y lo que quieren es que nosotros calculemos cuál es el valor de la velocidad angular, suponiendo que la rueda inicia desde el reposo 3 segundos después de que se inició el procedimiento, o sea, cuando el tiempo es igual a 3.60 segundos. Entonces vamos a iniciar con lo que tenemos. Tenemos una inercia, un radio y una fuerza. Si nosotros tratamos esto como un problema de cinemática, utilizando los datos velocidad y una incógnita, ¿sí? También tendríamos que nuestra velocidad inicial es 0. Vamos a colocarla acá. Velocidad inicial igual a 0. Nosotros tendríamos entonces 3 datos, siendo 2 conocidos y una incógnita. Para poder resolver un problema de cinemática necesitamos 3, entonces podríamos calcular ya sea el desplazamiento o la aceleración. Dado que tenemos inercia, entonces podemos calcular la aceleración angular, pero el modelo de torca y aceleración angular me afirma que la torca se relaciona con la inercia y la aceleración angular siguiendo esta expresión: torca igual a inercia por aceleración angular. Ahora, si nosotros queremos calcular entonces la aceleración angular de esta expresión, yo necesito conocer la inercia, que el problema no lo da, y la torca, pero no tenemos la torca. Lo único que sabemos es que la fuerza se aplica tangencialmente, es decir, a una distancia de r centímetros del centro, lo que entonces nos permitiría poder calcular el valor de la torca, que sería la fuerza multiplicada por el radio en este caso, ¿sí? Y entonces ahora sí nosotros podemos calcular cuál es el valor de la aceleración angular. Tendríamos entonces que la aceleración angular sería igual a la fuerza por el radio dividido el valor de la inercia, ¿sí? Así entonces nosotros podríamos obtener una expresión de la aceleración a sustituir los datos. Entonces me quedaría que la aceleración sería la fuerza, que es la expresión que nosotros tenemos acá, de 0.496T multiplicado por 0.305T cuadrado. Entonces obtendríamos aquí 0.496T. Todo eso está multiplicado por el valor del radio, que son los 0.0988 metros, ¿sí? Vamos a quitarle la dimensional. Y todo eso está dividido entre el valor de la inercia. Y la inercia es el resultado de 1.14 por 10 a la menos 3. O sea, un valor de 0.00114. ¿Sí? Entonces, vean de que nosotros vamos a tener aquí una expresión que va a ser una aceleración en función del tiempo. La aceleración entonces en función del tiempo va a ser igual al resultado de multiplicar y dividir cada uno de los coeficientes entre los valores que nosotros tenemos aquí. Entonces obtendríamos 42.987 aproximadamente T más 26.433 T elevado al cuadrado.
Nosotros tenemos aquí una aceleración en función del tiempo. Ahora, dado de que la aceleración no es constante, entonces nosotros no podemos utilizar nuestras fórmulas básicas de cinemática para poderla utilizar, para poderla calcular. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues tenemos que recordarnos que la aceleración angular es la primera derivada de la velocidad angular. Así entonces, la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y eso sería igual a la expresión que nosotros tenemos en estos momentos aquí. ¿Sí? Lo que planteamos entonces es una pequeña ecuación. Lo que podemos hacer es pasar este diferencial de tiempo a multiplicar al otro lado, lo que me generaría entonces que el diferencial de velocidad angular sería igual a toda la expresión que nosotros ya teníamos, esto de aquí, multiplicada por el diferencial de tiempo aquí. Así entonces, para obtener cuál es el valor de la velocidad angular, lo que nosotros tendríamos que hacer es integrar. Entonces, si nosotros integramos el diferencial de velocidad angular, obtendríamos la velocidad angular y aquí obtendríamos el resultado de una integral que podría ser de dos formas, ya sea una integral no definida, ¿sí?, con una constante c que tendremos que averiguar, o muchísimo más sencillo si nosotros integramos en el intervalo del tiempo en el cual nosotros queremos calcular la velocidad angular. ¿Cuál es el tiempo? Si suponemos que el tiempo 0 es cuando iniciamos y el tiempo final es los 3.60 segundos, nosotros podríamos escribir esto entonces como la integral de 0 a 360 de 42.987t más 26.43t cuadrado diferencial del tiempo. Así entonces, si nosotros integramos ambos lados de la expresión, nosotros obtendríamos que la velocidad angular sería igual al resultado de esa integral, que nosotros la podemos hacer fácilmente utilizando una calculadora. Así el resultado sería entonces 689.64 radianes por segundo. Y entonces hemos calculado el resultado de la velocidad angular, ¿sí?, luego de 3.60 segundos, que parte la fuerza que habría con el tiempo, ¿sí?, utilizando integrales. Vamos con un ejemplo más. Bien, vamos con nuestro ejemplo número 3. Dice, un cilindro sólido de longitud L y radio R tiene un peso W. Alrededor del cilindro están enrolladas dos cuerdas, cada una de ellas cerca de cada extremo, y los extremos de las cuerdas están unidos a ganchos en el techo. El cilindro se mantiene horizontalmente con las dos cuerdas exactamente verticales y luego se deja caer. Halle la tensión en cada cuerda cuando se desenrollan y la aceleración lineal del cilindro cuando cae. Este problema entonces involucra tensiones, que son fuerzas, el peso, y por lo tanto, para poderlo resolver, nosotros primero tenemos que plantear un diagrama de cuerpo libre que represente aproximadamente qué es lo que está pasando con ese cilindro sólido. Entonces, más o menos nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente forma. Siendo este disco, ¿sí?, el cilindro, nosotros tenemos que en esta parte está sostenido por dos T. ¿Por qué? Porque son dos cuerdas lo que lo sostienen y lo que lo está haciendo caer es el peso. Este disco entonces va a ir rodando, ¿sí?, y bajando, desarrollándose. Entonces, para poder nosotros hacer nuestro análisis, vamos a hacer una suma de momentos de torsión. Entonces me quedaría la suma de momentos de torsión tiene que ser igual a el producto de la inercia y la aceleración angular, ¿sí? Pero esta sumatoria de momentos de torsión la vamos a tener que realizar respecto a algún punto específico. Vean que nosotros podemos realizar la suma de momentos de torsión alrededor del centro, ¿sí? Por lo tanto, calcularíamos la inercia de un disco alrededor de su centro, o podemos hacerla alrededor de ese punto donde se aplica la tensión, por lo que nosotros tenemos que utilizar la inercia de un cilindro que gira alrededor de un punto de su periferia. Para facilitarnos entonces, vamos a hacer la suma de momentos de torsión alrededor del centro. Entonces yo voy a poner aquí que voy a hacer la sumatoria de momentos alrededor del centro del cilindro. Entonces, si nosotros hacemos esa sumatoria de momentos, entonces vean, ¿qué tenemos? Tenemos que el peso no va a generar ningún torque porque el punto de aplicación es exactamente aquí. La distancia entonces entre la fuerza, entre el peso y la distancia del punto de rotación es 0, entonces no genera momento de torsión. Las tensiones sí generan porque hay una distancia del centro hacia donde se aplica la fuerza, que es el radio, entonces sería
el radio multiplicado por 2 veces la tensión, y eso es igual a la inercia y a la aceleración angular. Entonces tenemos aquí estos datos hasta el momento. Ahora, nosotros también sabemos que la inercia de un cilindro se puede calcular como 1/2 de la masa por el radio elevado al cuadrado. Y la aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal de la siguiente forma: la aceleración dividido el radio. De tal manera entonces que si nosotros simplificamos esta expresión que nosotros tenemos en estos momentos, me quedaría 2 veces las tensiones por el radio sería igual a la masa por el radio por la aceleración, todo esto dividido entre 2, ¿sí? Porque podemos calcular, anular un radio cuadrado, con el radio cuadrado, este radio acá. Ahora, tenemos un radio acá y tenemos un radio acá. Eso significa que podemos aún simplificarlo más y obtendríamos ahora que 2 veces la tensión es lo mismo que la masa, la aceleración, dividido 2. Tenemos entonces aquí una ecuación, ¿sí?, que la vamos a guardar porque nos va a servir en unos momentos luego de que hagamos otra sumatoria de momentos que nos va a ser útil, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa sumatoria de momentos? Pues, sumatoria de fuerzas, que va a ser la que nos va a servir ahora es la sumatoria de fuerzas verticales, que son las que se están aplicando aquí. Entonces vamos por ellas. Muy bien, si ahora entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y esas son igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En este caso la masa sería la masa del objeto. Entonces nosotros tendríamos aquí, ¿qué fuerzas intervienen? Pues hacia arriba 2 veces la tensión y hacia abajo el peso. Como el objeto se está moviendo hacia abajo, entonces voy a tomar positivo en esta dirección. Entonces el peso menos 2 veces la tensión tiene que ser igual al producto de la masa y la aceleración, ¿sí? Si nosotros modificamos un poquito esta expresión, nosotros tendríamos que la masa por la gravedad menos 2 veces la tensión, es igual a la masa y la aceleración. Y ahora resulta entonces que tenemos esta ecuación y teníamos esta ecuación aquí. Lo que podemos hacer entonces es simplificar. Vean entonces que la primera ecuación, si nosotros pasamos este 2 a dividir, me quedaría que la tensión es igual a masa por aceleración dividido 4. Si lo reemplazamos entonces en esta expresión, me quedaría masa por gravedad menos 2 veces la tensión. Vean que aquí tengo que 2 veces la tensión es igual a masa por aceleración dividido 2. Entonces escribiría aquí masa aceleración dividido 2 es igual a masa aceleración. De tal forma entonces que si nosotros pasamos ahora esta expresión al otro lado a sumar, me quedaría entonces que la masa por la gravedad es igual a 3 medios de la masa y la aceleración. Si se dan cuenta, nosotros podemos calcular la masa, ¿sí? Lo que generaría entonces finalmente que la aceleración es igual a 2/3 de la aceleración de la gravedad. Si nosotros queremos aproximar este valor, sería aproximadamente de 6.53 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Tendríamos entonces la aceleración. ¿Cómo podemos calcular la tensión? Pues la tensión la calculamos, ¿sí? Si nosotros reemplazamos el valor de la aceleración, que es 2/3 de g, en esta expresión que nosotros teníamos. Entonces, dado de que 2t es igual a m dividido 2 por la aceleración, pero como la aceleración es 2/3 de la gravedad, entonces si nosotros simplificamos esta expresión, obtendríamos aquí mg dividido 3, ¿sí? Que sería, porque anulamos 2 y 2, pero m por g es lo mismo que el peso, entonces obtendría el peso dividido 3, ¿sí? Y finalmente entonces nosotros podríamos despejar la tensión, y la tensión sería igual a el peso dividido 6. Por lo que entonces tenemos aquí que la tensión, ¿sí?, que se está generando en cada cuerda es la sexta parte del peso, y la aceleración lineal con la que el cilindro baja es de 2/3 de la gravedad. Así hemos entonces terminado. Bien, y como en los otros videos hemos concluido con un ejercicio, les queda a ustedes entonces resolver el siguiente problema.
Una esfera hueca, uniforme, gira en torno a un eje vertical sin fricción. Un cordón delgado pasa alrededor del ecuador de la esfera, sobre la polea, y está unido a un objeto pequeño que, por otra parte, está libre de caer bajo la influencia de la gravedad. Pregunta: ¿cuál es la velocidad del objeto después de que ha caído una distancia h desde el reposo? Deje sus respuestas en términos de los datos mostrados en la figura. Esto de aquí, vean, es una esfera que puede girar alrededor de este eje vertical. Es una esfera hueca. El ecuador, que sería la mitad, está enrollada la cuerda, pasa sobre la polea y está unido a este objeto de masa m que puede caer libremente. Si este objeto cae a una altura h, ¿cuál sería su velocidad? Entonces tenemos que dejar esos datos en términos de m, de la inercia de la polea, que en este caso no consideraremos que sea un cilindro porque el programa no lo dice, ¿sí? El radio r de la polea, la masa m del cascarón esférico y el radio r de ese cascarón esférico. Entonces, ese les quedaría de ejercicio. Pueden plantear sus dudas a la página de Facebook o aquí mismo en los comentarios de este video.